Buenos días y es un gusto recibirlas en este debate que vamos a iniciar como parte de un encuentro previo del encuentro de los pueblos libres que trama al sur, que es una iniciativa de espacios de comunicación de distintos países de América Latina está organizando para el año que viene. Y en este marco, hablar de feminismos parece algo absolutamente necesario, además de pertinente, por la emergencia que los feminismos han tenido en las realidades de cada uno de los países de América Latina, en particular en estos últimos años, movidos por eh, la ineficacia de las políticas de violencia y el crecimiento de la violencia hacia las mujeres, pero mirado desde una realidad, no solo porque somos la mitad de la población, sino de una realidad que complejiza esa lucha contra la violencia en relación a otras dimensiones. La violencia no solo como violencia intrafamiliar o interpersonal, sino la violencia institucional, la violencia económica, la violencia en el trabajo, el acoso. Entonces hay una perspectiva feminista incluso sobre la violencia que saca el tema solo de las relaciones interpersonales y coloca una dimensión mucho más amplia denunciando el patriarcado y el capitalismo como parte de un entramado, junto con el racismo, que hace a la constitución de nuestras realidades históricas. Entonces le doy la bienvenida a Verónica Ferreira de Brasil, de la Articulación de Mujeres Brasileñas, también de la Articulación Feminista Marcosur, con quien hemos compartido desde hace muchos años estos espacios de encuentros, de diálogos, y por la significación que tiene Brasil, tanto para el movimiento feminista como para la realidad latinoamericana. También a Francisca Pérez Pardo de Chile, también una organización que fue fundada en el momento de la lucha contra la dictadura. La Casa de la Morada fue significativo en aquel momento y que iluminó una de las consignas de la transición hacia la democracia, que fue democracia en el país, en la casa y en la cama, que uniendo en esas tres dimensiones una lucha de las mujeres, una lucha feminista y una visión también de país y de construcción de nuevas relaciones sociales. Y a la economista Natalia Quiroga, colombiana, pero viviendo en Argentina, coordinadora de la Maestría de Estudios de Economía Social y Solidaria, feminista, con la cual hemos transitado también varios análisis y perspectivas en estos últimos años, y que es un gusto para mí, una gran amiga, y una potencia de voz feminista que me alegra mucho en este debate recibir. Perdón. Ah, no. Bueno, creí que se había borrado la grabación. Bueno, entonces, la propuesta para el debate es muy sencilla, pero a la vez muy rica, primero porque la realidad de cada uno de los países nos estimula a pensar más ampliamente en la región. Entonces voy a pedirle a Verónica que empiece hablando de las perspectivas feministas en un país hoy como Brasil, sometido a, a discursos antiderechos profundamente regresivos que nos desafían a pensar cómo habitar juntas, juntos, sobre este planeta con estos discursos públicos.
Entonces, todo tuyo, Verónica. Gracias, Lilian. Un gusto compartir este espacio con Lilian, una gran referencia para nosotras, con Francisca y con Natalia. Y bien, decirles que es difícil hablar de perspectivas desde Brasil, ¿no? Porque estamos como que en un momento muy crítico de nuestra historia, pero a la vez construyendo resistencia feminista. Y bien, yo pienso que si se puede hablar de perspectiva, creo que es un poco a partir de lo que se está construyendo en la resistencia, ¿no? En la resistencia de las mujeres, de los pueblos indígenas, del movimiento negro y tantos otros movimientos sociales que están en este momento resistiendo y a la vez construyendo algunas posibilidades de reconstrucción eh, en el país. La primera cosa que yo quería decir en términos de lo que pasamos hoy en Brasil es que estamos en un escenario muy complejo, muy conocido, pero a la vez también muy desafiante y muy desconocido para nosotras mismas que vivimos en el país, en el sentido de explicar por qué, a pesar de tanto dolor, de tantas dificultades, de tantas crisis, aún tiene tanta fuerza el bolsonarismo, ¿no? La extrema derecha. Entonces, esto es es un desafío inmenso y creo que desde el feminismo y desde lo que estamos construyendo como movimiento feminista, estamos buscando eh, algunas pistas, ¿no? Y algunas conexiones y algunas estrategias para enfrentar eso. Entonces, la primera cosa que yo creo que es un aporte del movimiento feminista muy importante es en este sentido, de intentar comprender lo que pasa hoy en Brasil, en la sociedad brasileña. Y como yo creo que es una realidad global y de América Latina, y lo planteaba Lilian, no es posible comprender lo que pasa sin comprender este entramado del patriarcado, del racismo y del capitalismo y cómo construyó nuestras sociedades muy autoritarias, muy basadas en la violencia, aunque muy disfrazadas, porque Brasil vive eso, ¿no? Somos muy... Hay una pensadora brasileña, Marilena Chauí, que dice, el mito fundador de Brasil. Somos vistos como un país de mucha armonía, de no violencia, de carnaval, pero somos una sociedad profundamente autoritaria, profundamente patriarcal, profundamente racista. Y lo que estamos viviendo hoy es totalmente eso, ¿no? Eh, Estamos viviendo sobre un gobierno de extrema derecha que tiene toda la fuerza de la institucionalidad en el gobierno federal, que nos está produciendo una situación de horror por la pandemia. Son 600,000 personas registradas muertas por la pandemia, y no por la pandemia en sí, pero por la total y deliberada omisión del gobierno que transformó la pandemia en una arma, ¿no? El gobierno que habla de armas transformó la pandemia en su principal arma de una necropolítica de descarte de la población. Pero se estima que son casi 800,000 personas ya muertas por COVID en Brasil. Entonces tenemos este escenario terrible, tenemos un escenario de pérdidas de derechos totales. A pesar de mucha resistencia, no logramos frenar la pérdida de derechos. Un parlamento que está totalmente también dominado por la fuerza de Bolsonaro, y una situación de otras instituciones que pasa lo que pasa, no actúan para frenar lo que está haciendo este gobierno Bolsonaro. Entonces, hay esto del gobierno de una extrema derecha atroz que tiene la institucionalidad muy dominada. Pero al mismo tiempo, y lo peor quizás de todo, es la fuerza que tiene en la sociedad y lo que se está impulsando en la sociedad, en las relaciones sociales, de violencia, de misoginia, de racismo, que no es de Bolsonaro y del bolsonarismo de este momento del gobierno, pero que viene siendo construido desde el golpe de 2016 y que explica la propia ascensión de la extrema derecha. Entonces, hoy en Brasil vivimos un contexto que, si bien no es un contexto que se define como de conflicto armado, es un contexto de profunda violencia, ¿no? Y en este sentido que decía Lilia, nosotras enfrentamos un contexto de extrema polarización social,
pero de una polarización social que es fuertemente basada en la misoginia, en la violencia hacia las mujeres, en la violencia racista, en la violencia de clase, en la violencia contra las disidencias sexuales. Esto está como que, y esto gana aún más fuerza en la medida que estas luchas y estas resistencias se mueven, ¿no? Entonces hay algo de reacción, pero al mismo tiempo hay una profundización de esta violencia. Nosotras estamos, además de las pérdidas institucionales en términos de políticas, de cambio en las leyes, de intentos de cambiar y profundizar la criminalización de las mujeres por sus derechos reproductivos, hay algo que está fuerte en la sociedad y que es muy estructural, ¿no? En este momento. Entonces, la violencia es algo que está creciendo, la violencia del feminicidio, pero también una violencia que tiene que ver con la violencia política, de la amenaza. Ya no es más simple hoy en Brasil estar en la calle, volver a su casa, porque se puede sufrir algo en el camino. Si estás con tu ropa de feminista, puede pasar algo en tu vecindad. Al mismo tiempo, hay formas de violencia que son muy características de contexto de toma de territorios, y esto es muy, muy importante de conocer y denunciar hoy en Brasil. Pero si en los territorios de guerra, la toma de territorio tiene como uno de sus instrumentos la violencia sexual contra las mujeres, esto hoy también está pasando fuertemente en Brasil, en las comunidades urbanas, pero sobre todo contra las poblaciones indígenas. Nosotras denunciamos hace 2 meses en Articulación Feminista Marcosul lo que están denunciando las mujeres indígenas de Brasil, que es la violencia sexual y el feminicidio de niñas y adolescentes indígenas. Fueron 3 adolescentes muertas, violadas en una semana, y que es parte de esta violencia patriarcal que toma los territorios, tomando también el cuerpo de las mujeres. Entonces, estamos dando visibilidad y denunciando que toda la violencia que pasa hoy en Brasil de la militarización, este es otro tema, ¿no? El bolsonarismo está construyendo una sociedad de hombres armados, porque son los hombres que están siendo armados en Brasil, y una sociedad de hombres armados con este contexto de incentivo al machismo, al patriarcado y al racismo genera más violencia contra las mujeres. Entonces estamos en este momento en una situación muy, muy crítica de la emergencia democrática, que está más allá de la institucionalidad, pero que tiene su fuerza desde la institucionalidad, pero es un contexto social en que la violencia patriarcal, racista, la militarización de los territorios, ¿no? y capitalista forman este entramado que profundiza una situación que para nosotras es de alarma, ¿no? Es una situación de profunda violencia y que nos exige construir muchísimas redes de protección entre nosotras. En que pese a todo eso, de esta violencia, el contexto de empeoramiento de las condiciones de vida, la precarización de la vida ha sido brutal en Brasil. Tenemos una tasa de pobreza alarmante, de desempleo, de desprotección, el hambre que vuelve con toda su fuerza y que afecta sobre todo a las mujeres. Y este escenario de profundización de la situación de violencia exige que nosotras, desde los movimientos feministas, aportemos luchando, haciendo la resistencia frente a todo esto, y al mismo tiempo promoviendo redes de solidaridad, y una solidaridad que tiene que ver con sobrevivencia. Yo diría que el eje hoy que nos une los movimientos feministas de Brasil es la sobrevivencia. La supervivencia, ¿no? Que tiene un sentido muy político, porque tiene que ver con, y hay una consigna que nosotras usamos mucho, que es nos mantener vivas resistiendo y sobreviviendo a la violencia, y al mismo tiempo vivas en el sentido de la construcción subjetiva y de las condiciones objetivas, ¿no? Entonces estamos en este momento aportando también desde la práctica feminista de la solidaridad como una práctica política, que nosotras feministas ya construimos una gran experiencia con la protección a la violencia, ¿no? Entre nosotras mismas,
En las situaciones de emergencias reproductivas, también la solidaridad ha sido clave en un contexto de criminalización. Y ahora en el contexto de la pobreza extrema que se está generando por la pandemia, del desempleo, del luto, ¿no? Del dolor. Entonces, también esto de una apuesta en resistir y construir solidaridad feminista como una práctica política fundamental. Entonces, todos los movimientos feministas y las mujeres de otros movimientos están muy envolvidas en este momento en estas redes de solidaridad frente a todas estas situaciones. Y esto tiene que ver con algo que me parece muy clave también en este momento, que es una resistencia muy basada en los territorios donde vivimos, ¿no? Donde construimos nuestras vidas, en generar otras formas de convivencia, de construcción del común. Acá mismo, cerca de mi casa, estamos con una experiencia de una cocina solidaria construida por las mujeres del movimiento de trabajadores sin techo y que es una experiencia al mismo tiempo de sobrevivencia para toda una red que atiende, que enfrenta el hambre, pero también una experiencia de construcción de agroecología, de donde nosotras feministas tan urbanas, ¿no? Tan del discurso, estamos también aprendiendo a hacer otras cosas, que también tiene que ver con cambiar nuestra forma de vivir, ¿no? Y construir formación política, ¿no? Construir desde ahí una resistencia a este momento. Entonces yo creo que una parte fundamental para sintetizar un poco desde el movimiento feminista es comprender lo que pasa y lo que es la sociedad brasileña y la violencia más entramada y más profunda que estamos enfrentando en este momento, comprender que el Bolsonaro es más que Bolsonaro, hay un conjunto de fuerzas políticas bolsonaristas que solamente cuando miramos desde lo que afecta a las mujeres y los derechos de las mujeres podemos comprender y a la vez construyendo una práctica política renovada por la solidaridad, donde también aprendemos mucho en esta experiencia frente a la extrema precarización de la vida. Y creo, para finalizar, que de todo eso hay una fuerza feminista muy fuerte hoy en Brasil y desde una pluralidad de voces que es un aliento, ¿no? Entonces yo hablo, por ejemplo, de la resistencia de las mujeres negras en los territorios urbanos militarizados, que es muy difícil, contra el genocidio de sus hijos, ¿no? Denunciando ahí toda una presencia militar y denunciando que donde hay más política de seguridad hay más violencia contra las mujeres muchas veces. La fuerza de los movimientos de mujeres indígenas. Salimos ahora de una experiencia fuertísima que fue la segunda marcha de mujeres indígenas, que fue realizada en el marco de un gran acampamento contra una legislación colonial, profundamente colonial, que intentaba alterar el marco, ¿no? Temporal y alteraba profundamente la posibilidad de sostener los modos de vida y los territorios indígenas, y las mujeres construyeron ahí un territorio de resistencia, incluso enfrentando a los propios hombres, ¿no? Que decían que no era el momento de las mujeres porque era el momento de la lucha contra el marco temporal. Entonces fue una afirmación muy fuerte. Y yo con estas dos experiencias quería dar una señal de esperanza también, porque en que pese toda esta situación se está construyendo muchísima resistencia y caminos, ¿no? Caminos políticos, estrategias que todavía aún encuentran mucha dificultad en nuestra izquierda, ¿no? Porque ahora mismo estamos casi que la gran mayoría de los movimientos apostando en una salida electoral. Y evidentemente que tenemos que considerar las elecciones e intentar que, bien, nosotras queremos derrubar Bolsonaro antes del gobierno, ¿no? Pero no hay una salida total. Las elecciones no van a resolver una situación que es del gobierno, pero es de una sociedad que se ha bolsonarizado profundamente. Entonces, estamos con este desafío que conversábamos al inicio, ¿no? Lo que pasa con esta sociedad que se ha afectado tanto por estas ideas tan conservadoras que ha incrementado su violencia y que, por otro lado, semilla resistencias plurales, ¿no? Entonces estamos en un momento de, yo creo que de profunda contradicción. Yo siempre procuro mirar la contradicción, porque si no, entonces hay una
profunda contradicción, una contradicción viva entre fuerzas de resistencias plurales que están construyendo posibilidades, y desde el feminismo estamos muy con mucha fuerza en esto, construyendo otros modos de vivir más allá de esto que la sociedad capitalista patriarcal y racista nos ha impuesto, y que la pandemia revela total falencia. Y al mismo tiempo este desafío de comprender cómo transformar esta forma de pensar aún tan conservadora que ha llevado y que sostiene aún el bolsonarismo y todas sus fuerzas en el poder, en el gobierno y en la vida. Y en esto aportamos a las izquierdas, en en un permanente diálogo crítico entre nosotros y nosotras, que nos lleve más allá de repetir lo que nos ha de alguna manera traído hasta acá. Entonces, creo que para dar una primera mirada es esto. Estamos intentando construir perspectivas otras desde la vida, desde la lucha y desde nuestros imaginarios también. Ay, gracias, Verónica, excelente, porque en realidad traes varios temas que después podemos entrar a dialogar entre nosotras, pero me parece muy buenas los aportes que planteaste. Bueno, Francisca, desde ese Chile convulsionado que irrumpió en en el 2019, de una manera tan disruptiva, pero que hoy está enfrentado a caminos institucionales, y está la constituyente, y está el resultado de las elecciones, que de alguna manera también se vincula con esto que decía Verónica, de otras perspectivas y otras miradas. Así que, bueno, un gusto escucharte, Francisca. Bueno, muchas gracias por la invitación, Lilian, y muchas gracias por la conversación a todas, ¿no? Quiero contarles que hoy día que estamos grabando este encuentro previo, es 18 de octubre, y es el día en que se cumplen 2 años del 18 de octubre del 2019, que es la fecha en la que conmemoramos esta revuelta, digamos. Así que es un día tremendamente especial por eso, hoy día, bueno, seguramente muy, muy volcado hacia la calle, y muy volcado también, a propósito de lo que decías, Lilian, a defender el carácter amplio del movimiento, que efectivamente ha tomado en parte una vía institucional, pero que no ha abandonado ni puede hacerlo la dimensión más, ¿cómo decirlo?, amplia, callejera, popular del quehacer, que justamente va defendiendo que este tránsito institucional cumpla con la pluralidad que necesitamos que tenga. Entonces, a mí me gustaría hoy día tomar quizás 3 cuestiones que me parecen importantes para entender nuestro lugar como feministas en este contexto, para partir hablando del contexto, ¿no? Primero, este momento constitucional, que es también constituyente, en el sentido de que no solo estamos por primera vez desde la dictadura transformando la Constitución, sino que me parece que tenemos como desafío central un desafío también constituyente de sujetos, en el sentido de la posibilidad de encontrar un espacio común, un espacio legal, un espacio simbólico, un espacio dialogante, que pueda reconocer y abrir el lugar para la diversidad de sujetos que habitamos en este territorio que es común. Las mujeres y las feministas, las diversidades, los pueblos, que han sido tremendamente también violentados a lo largo de décadas, etc. Y en ese sentido me parece que es muy importante entenderlo así, como un momento constitucional, pero también constituyentes de espacios comunes y sobre todo de sujetos, y que es un momento que, claro, marca, yo diría simbólicamente, el 18 de octubre del 2019, un momento de visibilidad y de inicio más
más colectivo, en la calle, qué sé yo, pero que sin duda es un movimiento que viene gestándose desde mucho antes. Diría yo, desde los inicios de la transición, que yo creo que recién ahora termina como transición con la nueva constitución, o sea, llevamos, imagínate, 30 años, pero que son 30 años de un malestar que va a lo largo del tiempo encontrando maneras muy parciales de manifestarse, con demandas particulares, las demandas feministas sin duda, las demandas de derechos humanos que también hasta hoy día siguen pendientes, demandas de verdad y justicia, o sea, aún hoy no hay esclarecimiento de las causas gravísimas de vulneración a los derechos humanos cometidas durante la dictadura a muchísimas, miles de personas, también a mujeres, que fueron violentadas y vulneradas. Recién hace un par de años, en el último mes del último año del gobierno de Michelle Bachelet, fue reconocida legalmente la figura, por ejemplo, de la tortura y además la figura de la violencia sexual en contexto de tortura. Recién, entonces, tenemos francamente un malestar que ha ido acumulándose y manifestándose de manera muy parcelada a lo largo del tiempo. Hace ya varios años existe un movimiento contra las AFP, es decir, el sistema de capitalización individual para las pensiones, etc. Pero yo diría por primera vez, a partir del 2018, un año antes de la revuelta, emerge un movimiento feminista juvenil desde las universidades muy importante, que empieza a reclamar y denunciar la existencia del acoso y de diversas formas de violencia de género en las universidades, y que paulatinamente va incluyendo, ampliando y diría yo, transversalizando una mirada de malestar común y global por una forma de vida. En ese sentido me parece que el 18 de octubre del 2019 es, por cierto, un movimiento muy ciudadano, muy popular, muy plurinacional, porque son muchos los pueblos que convergen ahí, pero me parece que es un movimiento que le debe muchísimo, no sé si le debe, porque esto no es un problema de deuda, digamos, pero que es un movimiento que se sostiene muchísimo sobre la historia reciente del movimiento feminista en nuestro país. ¿Por qué? Porque el movimiento, incluso diría yo, los movimientos feministas, se han ido articulando, o nos hemos ido articulando de manera cada vez más crítica en el sentido de reconocer también que la discriminación y las violencias de género no configuran un fenómeno particular que afecte a una parte de la población, ni a una minoría ni a una mayoría, sino que más bien constituye la expresión o la manifestación más privilegiada, digamos, de un sistema desigual, violento, vulnerador e insostenible. Y en ese sentido, lo que el movimiento, digamos, del 18 de octubre pone en evidencia es la existencia de las vidas precarias que durante mucho tiempo se han teñido de ilusiones insostenibles y falsas, porque no olvidemos que apenas unos meses antes del comienzo de la revuelta o del estallido social, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decía que Chile era un oasis dentro de América Latina y dentro del mundo, con una vida privilegiada, etc. Bueno, en fin, sabemos que las palabras probablemente tienen el valor, no de producir realidad, porque solo tratan de leerla, pero sí de generar justamente efectos tremendos. Y me parece que al poner en evidencia la precariedad de las vidas, este movimiento también toma un discurso muy fuerte que había venido instalando el movimiento feminista, que es el discurso que se sostiene en el reconocimiento de decir, bueno, acá hay un sistema económico, cultural y político
que es el que sostiene la violencia. Hay un sistema económico capitalista y neoliberal, hay un sistema patriarcal y hay sin duda también un sistema político que es crecientemente menos democrático, porque es un sistema que se ha ido sobreinstitucionalizando, que no tiene espacios para la participación y que por lo tanto se ha transformado en una estructura elitista al interior de la cual no existe ni el diálogo ni la participación de la pluralidad de sujetos que habitan en nuestro territorio. Este movimiento se ve interrumpido, como ocurre en todo el mundo, por la pandemia, una pandemia que, tal como dice Verónica, se aborda también en nuestro país desde una perspectiva de la necropolítica. Es decir, acá el ministro de Salud de la época dice, estamos en una guerra contra el virus, en una discursividad completamente bélica, pero que además quiere, en ese momento, o sea, pensemos que del 18 de octubre hasta marzo, que comienzan los encierros, tenemos 4 o 5 meses, es decir, el movimiento es un movimiento realmente muy, muy condensado. Cae la pandemia, se instala este discurso bélico contra el virus y hay un intento muy fuerte de reapropiarse de los espacios y de los discursos públicos. Se produce el encierro de la cuarentena y se empiezan a pintar las murallas donde estaba el registro visual de la protesta, se borran los rayados, la Plaza de la Dignidad, que tiene un monumento a un soldado, que nadie, en fin, empieza a hacer también un objeto. Se produce en ese momento una disputa cultural de los espacios, de los discursos, etcétera, que con un gran grado de violencia, tal como en Brasil. Es cierto que Chile ha vacunado mucho, pero realmente hay un número de muertes proporcionalmente a la cantidad de gente que vive en nuestro país que es injustificable, justamente porque las políticas de control son políticas genocidas, como ha ocurrido en varios de nuestros países y acá también. Es decir, se pone en primer término la preocupación económica, qué sé yo, y evidentemente se produce una forma de enfrentar la pandemia que reproduce todas las contradicciones y todas las violencias que vienen siendo denunciadas desde el movimiento del 18 de octubre. Es decir, la gente se muere en los barrios pobres, la gente no tiene agua para lavarse las manos, ni en los barrios más pobres, ni en los territorios que están lejos de las ciudades. La gente sale de todas maneras de la casa porque no tiene cómo vivir si no trabaja. Los subsidios del Estado, que aquí se llamaron ayudas como si fuera una caridad o una cosa religiosa, digamos, la gente sigue hablando de las ayudas, los subsidios que son responsabilidad del Estado, se demoraron meses, ahora recién, hace unos pocos meses empezaron a estar, entonces la gente tenía que salir a trabajar, se produjo evidentemente una forma de vivir la pandemia que reproduce la estructura excluyente, violenta, desigual del país entero. Y sin embargo, que me parece que es lo más político, o sea, lo más importante, ni siquiera enfrentados y enfrentadas a esa amenaza de muerte cotidiana, este movimiento decayó, porque en el primer momento de apertura de las cuarentenas salía el movimiento de una manera, de otra, a la calle, y en el plebiscito para decidir el destino de la Constitución se produjo una de las más altas votaciones en la historia, con un arrasante triunfo del apruebo una nueva Constitución. Lo que me parece que es increíble porque habla, me parece a mí, efectivamente, de que hay algo que no tiene vuelta atrás, es decir, que hay una toma de conciencia, como decíamos antiguamente, de estas contradicciones, de estas violencias, pero además hay una conformación de un sujeto y un espacio colectivo que ya no tiene vuelta atrás. Y en ese sentido, para no alargarme mucho, quería tocar un último punto que me parece que tiene que ver con todo esto, y es que justamente en este marco me parece que el feminismo hoy día es un feminismo constituyente e instituyente que se plantea como gran desafío para este marco la constitución de un sujeto o de una sujeta feminista. En primer lugar, porque lo que se pone en cuestión, como decía,
con este movimiento es un sistema capitalista, pero también un sistema neoliberal, y también un sistema poco democrático con una restricción progresiva de las democracias. Y en ese sentido, lo que este sistema complejo pone en evidencia es el borramiento de los sujetos múltiples, de las mujeres y feministas, de las diversidades, de los pueblos, etc. Desde el punto de vista, particularmente del feminismo, si nosotras miramos la historia institucional que rige la vida de las mujeres, porque ese es el punto, la vida de las mujeres está regida por normativas que van modificándose parcialmente a lo largo del tiempo, pero que siguen sosteniendo un lugar de extrema violencia, diría yo. Y lo que observamos es que aun cuando vayan produciéndose modificaciones, por ejemplo, la modificación en torno a las legislaciones sobre aborto, hay acá una ley de aborto en 3 causales desde hace poco, pero que es una regulación que no avanza nada respecto a lo que era la legislación de aborto terapéutico que existió hasta los últimos meses de la dictadura de Pinochet. Entonces, estamos en un tiempo complejo en el que parece que avanzamos, pero en realidad retrocedemos 40 años, 40 y tanto, y nos alegramos como si hubiera avanzado. Bueno, acá, entonces, no hay, ¿cómo decir?, un sujeto feminista puesto en acción política, sino que hay una definición normativa que impone, diría yo, las condiciones de vida para las mujeres. Y esa es, me parece, la manera que instala un sistema como el sistema neoliberal de operar. Fomentando diría yo, unas vidas individuales, individualizando la vida, bajo la ilusión de que en esa individualización reside la libertad. Ejemplo, por antonomasia en estos días, lo que acá se llama la AFP, es decir, este sistema de capitalización individual para la pensión, pero que es un sistema que deja a cada quien con su propia precariedad. Pero la frase, la ilusión que lo ha sostenido durante este tiempo, a pesar no solo de su ineficacia, sino que además de su, diría yo, falta de ética radical, como es la idea de la libertad. Cada quien elige lo que hace con su plata, como si se pudiera elegir cuando se tienen 2 pesos, es decir, cuando no alcanza para nada. Bueno, con la violencia ocurre lo mismo. Tenemos una cantidad de leyes sobre violencia. Violencia en la familia, violencia en la pareja, violencia en el trabajo, violencia... como si no existiera una violencia de género sostenida sobre un sistema. Entonces, tengo que ver qué tipo de violencia me afecta para saber a qué ley apelar, o tengo que ser reconocida como un sujeto o una sujeta susceptible de apelar como sujeta a la ley, en fin. Me parece que el sistema neoliberal, desde nuestro punto de vista, tiene mucho que ver con eso, con instalar un manto de ilusión sobre esta exaltación de la libertad, olvidando que en realidad es el espacio común y el colectivo lo único que puede sostener a una pluralidad de sujetos que puedan, al revés, servirse de la ley para garantizar una vida justa. Y en ese sentido, me parece que particularmente en el caso de la articulación entre capitalismo y neoliberalismo, en nuestro continente en general, diría yo, y en nuestro país de manera particularmente brutal, esta ilusión de libertad está montada sobre un sistema económico capitalista que no solo vulnera profundamente los derechos de cada quien, sino que además a las mujeres como sujeto social y colectivo no reconocido, las invisibiliza, las borra también en su rol económico. No olvidemos el lugar que ha tomado el trabajo de los cuidados, por ejemplo, no olvidemos el lugar que ha tomado en esta crisis, sanitaria, los cuidados, pero en esta crisis ambiental mundial, digamos,
la defensa de los territorios, que es defensa también sostenida sobre mujeres, es decir, doblemente, tanto en su carácter capitalista como en su carácter neoliberal, este sistema, digamos, ha sido puesto en cuestión por el movimiento feminista, y me parece que ahí está probablemente el mayor desafío de estos tiempos. Eso pues. Gracias, gracias Francisca. Me parece, bueno, primero fue muy interesante, y solamente quiero compartir una cosa en relación a esa revolución de las jóvenes, que colocó el tema del poder, en realidad, porque el abuso de poder en la universidad es una relación de poder que está puesta en cuestión, porque no es solo el abuso sexual, es el uso de la autoridad, del saber y de la estructura. En estos días sucedió aquí en Uruguay por primera vez el pronunciamiento unánime de los 3 órdenes de estudiantes, egresados y y docentes en la Facultad de Ciencias contra un grado 5, que como saben es el grado máximo en la universidad, pidiendo la destitución por la denuncia de una y varias estudiantes de matemáticas egresadas y con doctorados. O sea, estamos hablando de jóvenes que se jugaron y pusieron el cuerpo para esa denuncia, y creo que eso habla de un cambio y un aporte del feminismo que me gustaría, en el mismo sentido que decía Verónica, de traer, densificar las demandas en el espacio público a través, no dejarlas en lo políticamente correcto, sino llevarlas al debate sobre el poder, sobre las relaciones de poder en cualquier ámbito, y caiga quien caiga. Me parece que eso habla de una profundidad del debate feminista. Bueno, pero quería resaltar eso porque justamente para mí fue emocionante ver esa resolución de los 3 órdenes, ¿no?, pidiendo la destitución de un docente que además es de un enorme prestigio en el ámbito de las matemáticas a nivel nacional e internacional. Bueno, un gusto, Natalia, recibirte, qué reflexiones desde tu perspectiva sumarías a estas ricas intervenciones. Y en realidad después de las impresionantes presentaciones de Francisca y Verónica, tal vez solamente complementar algunas ideas, moviéndome un poco del país para mirar un poco la situación en América Latina. Les voy a compartir una placa, la estamos viendo, ¿cierto? Sí. Esta placa lo que nos está mostrando, digamos, es como lo que las compañeras han venido presentando con muchísima solidez sobre el deterioro y la vulnerabilidad de las mujeres. Cuando tomamos todas las cifras de América Latina, lo que nos encontramos es que estamos viviendo una enorme paradoja en este momento, porque en un momento de máxima movilización de las mujeres, de avance en las luchas, en el reconocimiento de los feminismos, coincide con un momento de violencia económica estructural muy fuerte. Es decir, el máximo momento de movilización coincide con el peor momento distributivo y de acceso a ingresos y de condiciones básicas. Acá estamos hablando de una situación de una erosión económica que pone a las mujeres del continente en una situación de vulnerabilidad y fragilidad muy alta. Un poco para repasar las cifras. Lo que nos ha venido mostrando la CEPAL es cómo la consecuencia que ha tenido la pandemia del COVID-19
que por supuesto, digamos, como ya lo hemos dicho, de todas las maneras posibles, la pandemia fue una gran lupa que maximizó y profundizó las desigualdades ya existentes en nuestra región, ¿cierto? Y en donde obviamente cuando hablamos de mujeres empobrecidas, estamos hablando también de mujeres racializadas, porque como bien lo plantea Verónica, este continente, la experiencia de la colonialidad en este continente hace que las mujeres racializadas tengan una situación de vulnerabilidad superlativa en el conjunto de la población. Y lo que nos encontramos acá es una situación muy grave en donde las que hemos perdido los ingresos somos las mujeres. Pasamos de ser el 52% de la población económicamente activa a ser el 46%, y esto significa un retroceso de 10 años. Que esto no sería grave si en nuestro continente tuviéramos ingreso básico universal por los cuidados, ¿no? Si se nos reconociera las labores en los trabajos reproductivos, pero como es un continente en donde ha habido una avance de las políticas neoliberales que han llevado a la mercantilización ampliada de casi todos los espacios de la vida, pues lo que nos encontramos es que la caída de las mujeres en la tasa de participación laboral, la pérdida de los empleos, implica empobrecimiento e implica pérdida de libertades, ¿no? Y esto, por supuesto, implica un crecimiento de 23 millones de mujeres más en situación de pobreza, siendo nosotros ya 118, digamos, 118 millones de mujeres empobrecidas y una tasa de desocupación femenina muy alta también del 22%. Entonces, esas cifras las quería plantear porque lo que nos han venido planteando las compañeras, lo que nos muestra es efectivamente cómo estamos en un momento de profundización de las desigualdades estructurales y cómo, digamos, desde la extrema derecha se está procesando políticamente ese proceso. Fíjense que, como bien lo planteó Francisca, las jóvenes en Chile fueron una fuerza política muy fuerte, renovadora, y los movimientos feministas han venido cuestionando fuertemente el entramado institucional y los poderes establecidos, ¿no? Y en un momento de profunda desigualdad, de profundo empobrecimiento de la población y sobre todo de las mujeres, no me parece coincidencia que en nuestros distintos países estén emergiendo expresiones de la más extrema derecha con discursos abiertamente misóginos y de pérdida de los derechos de las mujeres. Ahí pensaba mucho en el libro de Silvia Federici, cuando en El Calibán y la Bruja, cuando ella empieza a mostrar cómo en un momento en donde había un proceso de politización muy grande del mundo de los trabajadores y trabajadoras, procesos de autoorganización, se construye el cuerpo de las mujeres como un espacio para las expresiones de las violencias múltiples, como una manera de poder reencauzar el control de los poderes hegemónicos. Es decir, yo creo que los auges de los Bolsonaro, de los Milei, y de los Duque, de los Uribe y de todas esas expresiones y la fuerza que han tomado los grupos antiderechos van de la mano con un momento muy crítico en América Latina, en donde desde los feminismos estamos pensando procesos de transformación social, que no solamente estamos pugnando por la soberanía sobre nuestros propios cuerpos, sino que también estamos discutiendo el modelo de acumulación capitalista, estamos discutiendo los procesos de desposesión de la tierra y justamente la lucha contra la mercantilización de la vida cuenta en el feminismo con una fuerza política muy abarcadora y que atraviesa los distintos procesos y movimientos y partidos políticos. No me parece no me parece una coincidencia simplemente que efectivamente estos grupos tengan un ensañamiento muy fuerte con las mujeres. Acá en Argentina, en donde vivo, hay una agenda de persecución
a las mujeres feministas que participan en la política un hostigamiento permanente, donde se ve que hay grupos que están encargados, pagados y financiados para perseguirlas, para atacarlas y para deslegitimarlas. Entonces yo creo que eso va de la mano con una propuesta de profundización neoliberal y un temor de esas estructuras tan concentradas que tenemos en América Latina de los ingresos de la riqueza para evitar que este descontento social que es creciente, porque efectivamente ya veníamos desde el 2014 al 2015, venimos en un proceso de erosión social muy fuerte en todo el continente, que ha sido magnificado con la pandemia, y no es sorprendente que hay una estrategia por profundizar en esta situación de extrema pobreza, de extremo empobrecimiento y desposesión de las poblaciones de la región, de profundizar y de canalizar políticamente con los discursos de odio, con los discursos racistas, con los discursos misóginos, con los discursos de odio a las poblaciones empobrecidas. Y yo creo que eso nos está hablando, digamos, de la contundencia de la crisis, pero también de la contundencia de las propuestas que han sido articuladas a través de los feminismos, porque una de las, digamos, el poder que tenemos desde los feminismos es que articulamos agendas que abarcan desde la raza hasta la ecología, por ejemplo, que es un elemento central. Pensar, digamos, el debate de la sostenibilidad ecológica es un debate a las grandes empresas que concentran los monocultivos, que concentran las estrategias extractivistas, que concentran la tierra. O sea, efectivamente los feminismos estamos ofreciendo alternativas para construir otras sociedades, pero a la vez estamos pagando un costo muy alto por eso, y en ese caso, digamos, digamos, para cerrar y conversar un poco más, yo creo que es clave que construyamos estrategias regionales para poner al frente y para mostrar cómo hay campañas que están siendo llevadas con planes estratégicos para destruir y deslegitimar y erosionar el poder de la representación política de las mujeres que han llevado agendas feministas críticas del establecimiento, ¿no? Yo creo que en eso, creo que tenemos mucho trabajo por hacer, porque la manera, digamos, y además el encierro no ha ayudado, porque le ha dado un poder a las redes todavía superlativo, y pareciera que la vida en las redes es la vida misma, y no es así, pero eso le ha dado también más poder y más capacidad de destrucción a estos grupos financiados y concentrados por estos poderes monopólicos y hegemónicos. Bueno, yo dejaría acá un poco para que intercambiáramos un poquito más entre todos. Gracias, Natalia. Pensaba en relación a lo que decías, cómo el ataque sistemático a las mujeres en el espacio público no en vano está representado por esta idea de feminazi, que de alguna forma, en esta lógica de que nuestras alianzas son bien distintas a las alianzas que se conocen tradicionalmente en el mundo de la política, un poco recuperando lo que decía Verónica también de cómo la radicalidad del pensamiento feminista que toca el tema del poder, el tema del poder en todas las relaciones de poder, pero también la sostenibilidad de la vida, desde la vida cotidiana. Entonces, no nos es lo mismo la forma de consumir, de producir, de generar comunidad, las experiencias, como decía Verónica, también las experiencias en relación a estas formas de sostener desde lo micro, de sostener la vida y de generar solidaridades.
Entonces, es claro que ese ataque aparezca, pero también me gustaría una pequeña reflexión al respecto de cómo las sociedades tan profundamente individualizadas e individualistas aparecen como nuestro enemigo cultural más inmediato, ¿no? Y en este sentido, no sé, me gustaría, por otro lado, que Francisca nos contara algo sobre la constituyente, porque en qué está ese proceso y cómo se plantean allí las tensiones y contradicciones. No sé, son como dos temas, pero sí me parece que es importante en el diálogo, o las cosas que les motivaron a ustedes también de esta primera ronda, como intercambio. No sé, la que quiera empezar, o Francisca o Verónica. Cambiamos, empieza Francisca. Dale. Bueno, sí. A ver, dos cosas me gustaría decir. Primero, creo que bueno, la constituyente está en un momento muy especial. Hoy día, 18 de octubre, a 2 años del inicio del movimiento, comienza el trabajo de discusión de la Constitución propiamente tal. Hasta hoy día, es decir, hasta el viernes pasado, el trabajo estuvo fundamentalmente centrado en la discusión y acuerdo del reglamento que va a regir el trabajo constituyente, que es una discusión no menor, porque implica el establecimiento de cuestiones éticas básicas, implica, por ejemplo, el establecimiento de normas que atañen a las formas de funcionar desde el punto de vista paritario. Hubo una gran discusión sobre la cuestión de la paridad al interior de la constituyente. ¿Cómo entendemos la paridad? La entendemos como un techo, es decir, mitad hombre, mitad mujeres, en una lógica bastante binaria, por decirlo menos, o entendemos que más bien la paridad es un piso, es decir, un punto mínimo que puede arribar a que haya más mujeres que hombres en ciertos lugares, por ejemplo. Por otra parte, la paridad tiene que ver solo con la participación inicial, es decir, con las mujeres que son nombradas como parte de las comisiones, como en este caso como una proporción de las y los constituyentes, o la paridad tiene que ver también con una cuestión de discusión de la estructura de poder que rige al interior de la Constitución. Hay una cantidad de discusiones muy importantes que se dan en el marco de la discusión del reglamento, que es lo que acaba de terminar, y que abre entonces ahora a la discusión de las cuestiones de contenido, de fondo, que van a estar presentes en la Constitución. Y algo que me parece muy interesante remarcar a propósito de eso es que esta no es una asamblea constituyente, aún no se llama así, digamos una convención, está conformada, bueno, paritariamente, por supuesto, también tiene una presencia, a mi juicio, todavía insuficiente, pero de todas maneras muy relevante, de pueblos originarios bajo la forma de escaños reservados, es decir, una presencia mínima también asegurada de pueblos originarios. Pero además, lo que se vio en las votaciones que finalmente eligieron a estos convencionales es que la derecha tiene menos de 1/3 de los escaños o de los lugares que existen al interior de la convención. Lo que es muy importante porque no solamente muestra una gran voluntad de transformación, sino que muestra que cuando hay una participación real, amplia, mayoritaria de la gente en las elecciones, la derecha queda en este país realmente en un lugar bastante minoritario, por una cuestión ideológica, pero también por una cuestión política, también por una cuestión económica. Sin embargo, eso por una parte. ¿Qué vemos por otra parte? Vemos que hoy día, que estamos en la víspera de una elección presidencial y parlamentaria, lo que las encuestas muestran es que la derecha, y especialmente la derecha más extrema, y cuando digo derecha extrema hablo de una derecha
extrema, es decir, autoritaria, violenta, heredera del fascismo, de la dictadura, crece enormemente, al menos a nivel de las encuestas. Yo supongo que eso no va a llevar, realmente espero, creo y confío en que eso no va a llevar a un gobierno de esa derecha, pero sí nos muestra el fortalecimiento de ese sector, digamos, ideológico, económico y político, que constituye verdaderamente una amenaza para nuestras democracias y sin duda una amenaza para el feminismo. O sea, el representante de esa derecha propone hacer una zanja a lo largo de todas las fronteras para impedir la migración. Una zanja. No tiene plata para construir la muralla norteamericana, no, pero una zanja. Por supuesto que está completamente contra todo tipo de interrupción voluntaria del embarazo y evidentemente encarna y representa el fundamentalismo más extremo de nuestro continente. Sí, creo que es muy importante pensar en esa tensión y en esa disputa ideológica, política y económica hoy día en nuestro continente, que se ha radicalizado de una manera muy peligrosa, me parece a mí, porque para fortalecer nuestras democracias, para cambiar nuestra constitución y para avanzar también regionalmente, que yo estoy de acuerdo con Natalia en que eso es fundamental, es decir, sabemos como feministas que los avances no son parciales y localizados, digamos, que requerimos de un movimiento colectivo y articulado en toda nuestra región. Bueno, me parece que tenemos que poder fortalecer formas de diálogo que nos permitan no solo enfrentar a esta derecha fundamentalista, extrema y heredera del fascismo de nuestro continente, sino que además tenemos que sumar a otros sectores que tengan vocación democrática. Me parece que eso es muy importante y es un desafío propio como feministas, o sea, establecer diálogos, articulaciones y fuerzas comunes también con otros actores y actoras que nos permitan ese fortalecimiento democrático en nuestra región. Bien, yo en el mismo sentido y desde lo que escuché y planteaba Lilian, yo creo que un aporte fundamental del movimiento feminista y que se ha revelado toda su relevancia en este momento de tantas crisis y de la pandemia es este aporte desde la idea de sostenibilidad de la vida, que es un aporte ético. Un aporte, porque estamos también haciendo una batalla ética, ¿no? En términos de lo que estamos enfrentando en este momento. Y en este sentido, una batalla ética en términos de cómo enfrentamos la violencia, en términos de cómo pensamos la democracia profundamente, en términos de cómo pensamos la organización del cuidado, es decir, esta organización del cuidado es insostenible. Y es insostenible porque, pero al mismo tiempo el cuidado es una dimensión ética de nuestra condición humana, entonces hay que plantear de otra manera las cosas, ¿no? Y creo que la pandemia se ha revelado todo esto que creo que es muy radical, que es lo insostenible. Y creo que tenemos que, como movimiento feminista y en nuestras estrategias regionales, fortalecer esto, ¿no? Es insostenible, el sistema es insostenible en todas sus dimensiones y la pandemia lo ha revelado, ¿no? Y ha revelado lo insostenible que es esta construcción profundamente individualista, que yo creo y coincido, es un enemigo común en este momento, porque el individualismo y en la pandemia esto se ha mostrado con todas sus dimensiones, ¿no? Las más básicas. Para sobrevivir tenemos una interdependencia que es nuestra condición en el mundo, ¿no? Interdependencia de los ecosistemas, hablamos los ecosistemas, no somos parte de este ecosistema, ¿no? De vivo en este planeta, y la interdependencia de protegerse para proteger quien está a tu lado, ¿no? Este nivel también de la interdependencia y de que habitamos un terreno común. Yo creo que esto es muy, muy clave en este momento, en esta apuesta de radicalidad feminista y también la idea de mercantilización de la vida, ¿no? Porque también estamos, esta vida mercantilizada, que podemos comprar todo, no se puede comprar, y ahora con la pandemia no se puede, lo que tiene que ver con salud colectiva no se puede comprar
o cambiamos nuestra forma de organizarnos o no funciona, ¿no? Entonces yo creo que estas dos dimensiones de una vida profundamente mercantilizada, de una vida individualista y de un cuestionamiento de los fundamentos, ¿no? de esta violencia que está toda entramada, es lo que es parte de una apuesta feminista que radicaliza y que encuentra su potencia en este momento. Yo quería dar un ejemplo desde Brasil, ¿no? Esto de la interdependencia como una dimensión ética, ¿no? Frente a una perspectiva individualista. Además de todo de lo que hablamos, ¿no? De cómo sobrevivir, de todo. La propia idea, cuando llegan las vacunas llegan por el sistema de salud en toda América Latina, porque llega por los sistemas de salud pública, porque la gente ya estaba, ¿dónde voy a comprar para que llegue primero mi vacuna? Pero igual la vacuna no funciona con tu vacuna. Pero la gente es muy común esto de las cifras de protección, ¿no? La vacuna tal protege tanto por ciento. Protege tanto por ciento es por ciento. A cada 100 personas, 50 están protegidas. Pero la gente lo toma como yo personalmente estoy 50% protegida de esto, del COVID. Es una lógica muy individualista, ¿no? Es muy impresionante. Entonces yo creo que al mismo tiempo que tuvimos pérdidas, ¿no? Porque si al inicio de la pandemia pensábamos, no, vamos a construir algo común, la vacuna debería ser lo más común de todo, porque es la cura, como decimos, ¿no? En nuestro manifiesto. Pero vemos la situación atroz del mundo de la distribución de las vacunas, ¿no? Como estamos en esto, y al mismo tiempo vimos en el censo del cotidiano a la gente, yo tomé la mejor vacuna, no sé qué, y esta idea de que yo estoy tanto por ciento protegida porque tomé esta vacuna, pero no es así, es otra perspectiva, es colectiva, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que trabajar esto, y quizás esto sea un camino, no es el camino desde esta perspectiva feminista que cuestiona todo y desde lo cotidiano y desde las prácticas y desde la solidaridad para enfrentar este desafío que hablamos, ¿no? De por qué el pensamiento conservador que ofrece otras salidas de seguridad gana tanta fuerza, ¿no? Entonces nuestra apuesta, nuestra perspectiva, dialogando con la vida cotidiana, que siempre fue, ¿no? Nuestra apuesta feminista, y yo creo que encuentra en este momento un momento al mismo tiempo urgente y al mismo tiempo muy lleno de posibilidades, y trabajarlo desde lo regional, como plantea Natalia, creo que es una potencia que tenemos que cultivar. Eso. Natalia. Sí, yo diría que también, digamos, una de las agendas de trabajo que tenemos fuerte todas es trabajar contra esa pedagogía neoliberal que acentúa la idea de que la resolución de los problemas es del orden meritocrático e individual en un continente con brutal desigualdad y donde lo público está cada vez más restringido y lo comunitario completamente asediado por las lógicas de la expropiación. Entonces yo creo que ahí tenemos mucho trabajo que hacer porque sí creo que hay una construcción de sentido común patriarcal y neoliberal que nos está haciendo muy difícil los procesos de transformación social. Y esto es muy también paradójico en un momento en donde lo que sí nos quedó como claro en la pandemia, incluso para visiones no necesariamente progresistas, es que si las condiciones para la reproducción de la vida no están, la economía no puede funcionar. O sea, estamos en la peor crisis del capitalismo en toda su historia, ¿no? Nosotros que tenemos una vida como países capitalistas tan corta, de apenas algo más de 200 años, perdón, de 200 años, mucho menos, digamos, digo, el capitalismo es muy corto y destructivo en su historia, digamos, lo que queda, o sea, la manera como se debió haber procesado políticamente esta experiencia tan dura es que hay que socializar, comunitarizar, hacer público y extender las redes de cuidado, ¿no? Garantizar la salud, la educación, el techo, la alimentación. O sea, eso debería ser como el aprendizaje
de estos 2 años tan traumáticos de pandemia. Y lo más paradojal es que entre las redes de comunicación hegemónicas, los medios de comunicación, todo eso, se vuelve la idea de que cada quien debe encontrar la manera de resolver su situación, ¿no? Y además todo mediado con discursos de odio y de señalamiento a los sectores más frágiles o a los sectores que aparecen como siendo beneficiados por las políticas públicas. Entonces yo creo que ahí tenemos un trabajo muy fuerte que hacer. Yo creo que las feministas hemos venido trabajando muchos años en la construcción de una visión de lo político, pero tenemos que tener más alcance, más, porque efectivamente tenemos que discutir esos discursos que quisieran, digamos, profundizar las lógicas de competencia por sobre las lógicas de solidaridad, ¿no? Y claramente lo que, bueno, acá en Argentina había un lema muy interesante que decía que no te puedes salvar solo, ¿no? Como que todos necesitamos de todos para salir de esta situación, pero bueno, yo creo que hay que seguir trabajando eso y también creo que mucho trabajo en desmontar ese sentido común que construye el neoliberalismo, ¿no? Porque parece absolutamente normal que los recursos del Estado se dirijan a salvar a los monopolios, a las grandes empresas, a garantizar las inversiones de los sectores que además sacan sus recursos a los paraísos fiscales, como hemos venido viendo con todos los Panama Papers, Pandora Papers y todos estos. Y hay una estigmatización brutal de los recursos públicos que van a sostener lo que es de todos. Entonces, bueno, mucho trabajo tenemos para hacer y creo que es un momento clave porque hay muchos elementos para salir y reconstruir la economía y resolver esta crisis tan profunda que podrían darle un vuelco al sistema, ¿no? Al modo de acumulación, a la relación entre economía, sociedad. Hay elementos para pensar una transformación que discuta la herencia colonial y yo creo que, bueno, tenemos que dar la pelea. Creo que en eso estamos, ¿no? Sí, me parece, junto con agradecerles estas intervenciones y estas reflexiones para compartir con otros mundos fuera del feminismo, un poco recuperando esta idea que también decían las tres, ¿no? De cómo generar acuerdos, alianzas, lazos, vínculos con otras partes, con otros movimientos, con otras formas de organización desde la precariedad, porque cada vez que la gente se organiza para luchar por algo que siente que le falta, siente que no está representado o siente que necesita de la colaboración de otras y otros para llevar adelante una lucha social, una conquista. Y así ha sido la historia de la humanidad, ¿no? La historia de las conquistas, la historia de los derechos. Y pienso que tal vez en pequeñas intervenciones que hemos hecho, estamos abriendo un diálogo con las y los comunicadores de nuestra región que se organizan también para producir estos debates, y por eso me da alegría haber participado y haber estado junto hoy con ustedes. Y quería terminar con dos cosas del momento. Uno, recuperando la organización de las mujeres indígenas amazónicas que se expresaron en amazónicas de Brasil, porque hay otras mujeres originarias en otros territorios, pero esta segunda marcha, un poco por lo que hoy está en agenda también en relación a cómo miramos el cambio climático, a quiénes afecta y qué pasa con los territorios que están siendo avasallados, destruidos,
Y en el caso del significado del Amazonas para nuestra región, para los 9 países en los cuales están involucrados, pero para todo el continente y para la humanidad, también esta idea del avance, de la destrucción territorial, del corrimiento de la frontera agrícola y la destrucción masiva de territorios en esa zona, tiene que ver con lo que va a ser la agenda en Glasgow ahora sobre cambio climático. Y entonces Pancha hablaba de las ilusiones falsas. El capitalismo todo el tiempo introduce falsas ilusiones, ahora es el hidrógeno verde, o las cosas, las ilusiones falsas que construyen, sobre las cuales intervienen los capitales, ¿no? Tratando de generar captura de capitales y inversiones financieras en todos los territorios, pero que sobre todo colocan y nos descolocan porque hay una captura también del saber que queda en una parte, y la población dice, ay, ¿será que el hidrógeno viene a resolver la falta de petróleo y entonces podremos seguir produciendo de la misma manera, sin el decrecimiento que estos la gente que habla, los ambientalistas, que ponen la necesidad de decrecer como elemento central para poder sobrevivir como cultura humana en el planeta agredido hoy de forma tan brutal? Entonces aparecemos como agoreros de la desgracia frente a estas falsas ilusiones de resolución, de alternativas. Entonces creo que tenemos mucho para debatir, tenemos mucho para construir, pero sobre todo me parece que reivindicando esta idea de que en los territorios nos encontramos todos, incluso la gente que piensa diferente, y que tal vez ese es un espacio de construcción prioritaria entre nosotros para pensar esta micropolítica de alternativas que surjan desde abajo. Tal vez en esto que Francisca hablaba de la diferencia entre lo que pasó en las elecciones para la constituyente y hoy la campaña electoral, es cómo la gente se entusiasmó en pensar alternativas de personas para una constituyente nueva que inaugurara un nuevo periodo, y la vieja política que se expresa en las elecciones. Y me parece que este es un ejemplo bien interesante para pensar que tal vez no es que no haya alternativas, sino que los odres viejos no pueden contener el vino nuevo que surge de estos entusiasmos y de estas iniciativas. Entonces, les agradezco enormemente a las 3 habernos acompañado, y a las compañeras y compañeros de Trama al Sur por habernos dado la oportunidad de hacer este intercambio. Te cansaste de esperar. Un día te ganó el agotamiento de tanto
por sostener y tolerar. Un día no sentiste más vergüenza porque una compañera te creyó y pudiste enfrentar a la violencia junto a miles que hablaron en tu voz. Al sentir el racismo y la pobreza, supiste que era hora de luchar por una vida digna para todos, por tantas gurisitas que no están. Va, un día asesinaron a tu amiga, un día combatiste a tu patrón. Entendiste, hay que cambiarlo todo: economía, salud y educación. Hay que cambiar el sistema de justicia, hay que cambiar la cultura patriarcal y el poder de un estado traicionero, tantas veces aliado al capital. Aliado al capital, estado traicionero. Y aunque a veces nos lastima el alma, el conflicto y la diferencia, porque cuesta mucho valorarnos y entender nuestras experiencias. Son las causas que compartimos las que agrandan nuestra potencia. Nuestra red de aguante y ternura, nuestra trama de resistencia. Y déjate que el Sahara vuelo tu cabeza y tu corazón. Ya no hay nada que te detenga, tu deseo es revolución. Feministas para la calle, somos pulso, fuerza y canción. Si paramos se para el mundo, nuestra vida es revolución. Y ese lazo que construimos de cuidado en comunidad, esa acción, motor y movimiento que estremece la realidad. Feministas para la calle, somos pulso, fuerza y canción. Si paramos se para el mundo, nuestra rueda es Revolución, revolución. Va a caer la cultura patriarcal. Fuego al estado traicionero. Para la Dijimos basta de racismo. Se armó Cocoa y la perla. Y dejaste que alzara vuelo. Trama al Sur, un canal social latinoamericano.